Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de comunicación no verbal. Y vamos a hablar de, no mitos en la comunicación no verbal, pero sí qué parte de verdad y qué parte hay de mentira. La verdad es que las ventas, como el management, son un atractor de gurús, expertos en mil y una técnicas. Como diría yo, si no fuera porque es management y son ventas, os hablarían de técnicas milenarias traídas de la antigua China. Oiréis hablar mucho de Zen, oiréis hablar mucho de emociones, inteligencia emocional, cosas que no tienen mucho sentido. A ver, yo entiendo que Daniel Goleman tiene que hablar de su inteligencia emocional porque es su libro y tiene que vender muchos libros porque así gana mucho dinero porque ese es su trabajo, él es escritor. Pero claro, hay una serie de recursos que os intentarán colar, muchas veces enmascarados en, pues como digo, en estudios, en cosas obvias, que os pintarán de forma muy bonita, explicado muy sencillo, pero con poco criterio científico o con poco criterio de un estudio sentado riguroso. Hoy voy a hablar de 3 de ellas, pero hay muchísimas más. Las 3 tienen que ver con la comunicación no verbal de los vendedores y las 3 vienen un poco adscritas a este movimiento de superchería que hay y de superstición pseudocientífica que se llama programación neurolingüística. De verdad, si estáis escuchando esto y sois defensores de la programación neurolingüística, estamos en distinto bando. No os digo que dejéis de escuchar el podcast porque habrá muchas cosas que os podrán interesar. Es más, habrá muchas cosas que se basen en metodología y que aprovecharéis muchísimo, pero ya os digo que en este tema vamos a estar muy enfrentados. Yo particularmente pienso que la programación neurolingüística, tal y como está planteada, es poco menos que una tontería, porque además de no tener ningún tipo de rigor científico, se basa en, pues eso, en supersticiones y en poco menos que creerse el poseedor de una fuerza extranatural que podemos, con la que podemos mover objetos y podemos controlar mentes. Hace poco escuchaba un podcast de Víctor Martín, de Success Academy, en el que decía precisamente eso. Es decir, conozco gente que se cree que es un Jedi por saber usar la programación neurolingüística, porque se piensan que pueden controlar la mente de la persona que tienen enfrente. Esto es una tontería. ¿De acuerdo? Ya hablaremos más adelante, podéis leer infinitos estudios sobre el tema, seguramente leeréis también 10.000 millones de artículos diciendo lo buena que es y lo bien que lo hace, pero ninguno de ellos tiene criterio científico, ninguno de ellos es reproducible y ninguno de ellos está contrastado. Más allá de él, yo lo probé una vez y me funcionó. Y luego lo probé 10 veces más y no me funcionó, pero luego a la que hizo 12 me volvió a funcionar. Y luego no me volvió a funcionar durante 3 o 4 veces, pero luego a la quinta sí. Perdona, eso no es una metodología, eso no es reproducible, eso es suerte, eso es tirar una moneda y que salga cara o que salga cruz. Ya he hablado muchas veces de que, al contrario de muchas escuelas y teorías de venta, yo particularmente soy 100% metodológico. Es decir, no creo en la actitud, ni tan siquiera creo muchas veces en la habilidad natural. No creo en la habilidad natural, sí creo en la habilidad desarrollada, pero no creo en la habilidad natural para vender. Es decir, como dije en su momento, si Rafa Nadal y yo hubiéramos nacido iguales y nos hubiéramos puesto los dos a la vez a jugar al tenis, probablemente él hubiera jugado muchísimo mejor que yo. Ahora, si él hubiera dejado de entrenar y yo hubiera entrenado 10 horas al día durante 10 años, seguramente a los 10 años le pegaría una paliza. Las ventas son exactamente igual. No me sirve de nada que me digas, ay, yo es que una vez me funcionó, lo probé, pero luego no me...
Porque esa es otra. Es decir, la gente que habla de la programación neurolingüística solamente cuenta los casos en los que le ha ido bien. Nunca cuenta los casos en los que le ha ido mal. Es más, busca explicaciones y justificaciones para las veces que le ha ido mal. Pero bueno, retomando el tema, que ya después de largar mi discurso sobre la programación neurolingüística, voy a hablar de 3 ítems muy concretos de la programación neurolingüística y de la verdad o mentira que hay en ello. El primer ítem dice que no debes estar rígido. ¿Por qué? Pues porque si estás rígido, la energía no fluye por tu cuerpo y entonces no puedes transmitir o desprender toda esa energía con la que imbuir al cliente que tienes enfrente. Eso es una tontería de por sí, ¿vale? O sea, el aura no existe y tu energía no se va a transmitir a otro. Un día hablaré de energía y si no os remito a varios posts que hay en Nauka sobre ello. Pero bueno, ¿realmente qué es lo que sucede? Sí es cierto que no es que la energía no fluya por tu cuerpo, la energía no existe en tu cuerpo, ¿vale? La energía es la glucosa que cuando la quemas genera calor y ese calor genera energía y con esa energía podemos mover los músculos. Pero lo que sí es cierto es que si estamos rígidos, estamos comprimiendo el diafragma y ya os he hablado de lo importante que es tener el diafragma hábil para poder respirar. Entre otras cosas porque la respiración profunda va a hacer que estemos más tranquilos, va a hacer que estemos más sosegados, va a hacer que entendamos mejor porque nuestro cerebro está más oxigenado, las células del cerebro y las células del cuerpo están más oxigenadas y así pues, cuanto peor respiremos, obviamente, peor vamos a entender porque más nos va a costar pensar. Además, ¿qué es lo que sucede también? Que vuestro cliente va a notar que vuestra voz es entrecortada. Además es más aguda y es más insegura. Por otra parte, como además os está costando pensar, vuestros argumentos son mucho más confusos. Dais muchas vueltas para llegar al mismo punto, con lo cual a la gente le es más difícil de seguiros. El segundo ítem del que voy a hablar es la sonrisa. La programación neurolingüística dice que cuando sonríes, ese optimismo se transmite a la gente que hay enfrente. No es exactamente así. A ver, neurobiológicamente, cuando nosotros estamos sonriendo, los músculos y los nervios que tenemos en la cara están directamente conectados a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro, cuando estamos... hay ciertos músculos de la cara que cuando los tensamos significa que no vamos a hablar, ¿vale? No es, estoy siendo muy sencillo, muy simple, pero es para que me entendáis. El cerebro sabe cuándo estamos mirando a un sitio y cuándo no. Y el cerebro, en función de cómo tengamos de tensos ciertos músculos de la cara, sabe si lo que estamos haciendo es preparándonos para hablar o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros forzamos la sonrisa, cuando nosotros nos obligamos a sonreír, ahora mismo estoy sonriendo, es súper difícil hablar así. Vale, sí, podemos hablar con sonrisa, pero no con la mueca de sonrisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro está entendiendo que no tiene que prepararse para hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que se prepara para escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Que al prepararse para escuchar, nuestro cliente se está dando cuenta de que le estamos prestando atención, que no estamos hablando, que no tenemos esa necesidad de contestarle las cosas, sino que nosotros estamos tranquilos, mirándole a la cara, asintiendo y escuchándolo. Claro, eso le genera muchísima más confianza. Otro ítem que además viene muy, muy relacionado con el tema de la sonrisa es mirar a la gente a los ojos. Exactamente lo mismo, es decir, con la programación neurolingüística lo que nos dicen es, no es que mirando a la gente a los ojos fijamente, tú estás fijando su mirada, estás consiguiendo que mientras los estás atrayendo con tu mirada, ellos estén escuchando perfectamente lo que estás diciendo. No, mire, yo no hace falta que tenga la mirada atenta en algo para escuchar atentamente lo que estoy haciendo. Esto es un podcast. Hay gente que los escucha acostados con los ojos cerrados. Cuando estoy hablando por teléfono, yo no estoy viendo a la otra persona, no tengo dónde fijar la vista.
Entonces, esto es una tontería. ¿Qué es lo que sí pasa? Pues que igualmente al nosotros fijar los ojos, lo que le estamos diciendo a nuestro cliente es: te estoy escuchando. Pero es que además nuestro cerebro es un poco tonto a veces, ¿vale? Nuestro cerebro es la cosa más increíble que existe en la creación. O sea, una de las cosas más complicadas que existen, y tenemos todos uno dentro de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Que cuando nosotros, el cerebro, como digo, es bastante tonto, es decir, si nosotros dirigimos la vista hacia un sitio, el cerebro va a pensar que ahí hay algo importante. Lo que hablábamos antes de cuando nosotros tenemos los músculos tensos de una forma, el cerebro ya sabe que no vamos a hablar y entonces se dedica a escuchar. Pues esto es lo mismo, es decir, cuando nosotros miramos a un sitio, el cerebro piensa: ostras, lo que hay ahí delante es importante, voy a prestar atención, y automáticamente pone al resto de los sentidos, el olfato, el gusto, el oído, los pone a intentar captar el máximo de información posible. ¿Vale? Es como... es una de las razones por las que, por ejemplo, nos cuesta mucho menos concentrarnos en algo o ver más claramente un punto cuando tenemos unos prismáticos, o incluso cuando hacemos los prismáticos con la mano, esto que hacíamos de pequeños, ¿de acuerdo? Es una forma simplemente de focalizar, de quitarle información de en medio al cerebro, de decirle al cerebro: oye, tienes mucha información donde elegir, pero solo tienes que concentrarte en la información que te está viniendo justo desde enfrente. De esta forma, escuchando muy bien lo que está diciendo el otro, sonriéndole, no estamos ni más ni menos que obligando a nuestro cerebro a que preste más atención a lo que nuestro cliente dice. Y luego ya el resto es de cajón. Si prestamos más atención a lo que el cliente dice, entenderemos mejor cuáles son sus necesidades. Si somos un poco listos, averiguaremos qué valor podemos aportarle con nuestro producto o servicio a dichas necesidades, y entonces será más fácil cerrar la venta. ¿Significa eso que la programación neurolingüística funciona? No. Significa que no tienen ni idea de por qué pasan las cosas. Significa que para saber por qué pasan las cosas es necesario medir, y es necesario accionar, y es necesario controlar. No simplemente pensar que las cosas suceden porque sí. No hay un movimiento cósmico que vaya a hacerte la vida más fácil por ser vendedor. Y desde luego, no eres un Jedi que puede controlar la mente humana. Al revés, lo único que estás haciendo con la programación neurolingüística, al único que estás, por así decirlo, hackeando, es a ti mismo. Porque no significa que estés intentando dominar la mente de la otra persona, sino que no estás permitiendo que tu mente divague y se vaya por ahí. Nada más, os recuerdo que podéis dejar vuestras valoraciones, vuestras consultas, vuestros comentarios en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Hasta mañana.